Más de 3.000 inmigrantes que contrataron pólizas de seguro médico en Estados Unidos como parte de la reforma de salud conocida como Obamacare podrían perder su cobertura o subsidios. Gustavo Valdés nos explica el porqué. Cartas como esta han recibido desde mayo casi 1 millón de inmigrantes que adquirieron cobertura médica a través del mercado de seguros abierto por la reforma de salud conocida como Obamacare. Lo que estamos haciendo es tratando de comunicarnos para que esas personas no pierdan su cobertura. Mayra Álvarez es portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que administra la implementación de Obamacare. Y dice que con las cartas se quiere verificar el estatus inmigratorio de los solicitantes de cobertura médica que habrían presentado datos erróneos. Quizás pusieron el número incorrecto o mandaron el documento incorrecto. La Ley de Reforma de Salud establece que, además de los ciudadanos, cualquier persona con permiso de trabajo o residencia puede participar en el mercado de seguros de Obamacare, que queda cerrado a indocumentados. Hasta ahora, según Álvarez, más de 450,000 personas han enviado la documentación necesaria y las autoridades han podido verificar su estatus migratorio y podrán gozar de la cobertura médica y subsidios. El Departamento de Salud no ha recibido respuesta alguna de más de 350,000 personas. Si estas no responden antes del 5 de septiembre, perderán la cobertura y podrían ver afectada la manera en que se calculan los subsidios que reciben. Hemos tratado de comunicarnos con ellos 5 a 7 veces, por teléfono, por correo electrónico y por correo. Mientras que el gobierno dice que la verificación de estatus es parte normal del proceso, algunos dicen que es simplemente otro ejemplo de las fallas en el mercado de seguros médicos que se vio plagado de problemas técnicos durante el periodo de suscripción que terminó en abril. Ya se ha gastado casi $1.000 millones y ya han anunciado que posiblemente tengan nuevos problemas. Yo creo que esta revisión del tema de las 300,000 personas que están recibiendo cartas es una preocupación, porque esto seguramente que es parte del problema de que el gobierno no puede analizar adecuadamente este programa. Esta verificación de estados se realiza solo en los 36 estados donde el gobierno federal administra el mercado de seguros. Alvarado dice que esfuerzos similares se llevan a cabo en los estados que decidieron administrar sus propios mercados de seguro. Gustavo Valdés, Atlanta.